Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Saludos para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos que seguís el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Continuamos con esta asignatura de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Llegamos a la lección número 3 que hemos titulado Koinonía. Es una continuación de la lección anterior donde estuvimos hablando de lo que es ser miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a continuar viendo qué significa ser miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero, antes de introducirme lo que vamos a ver hoy, ver un resumen breve de lo que estuvimos viendo en la lección anterior, porque eso nos va a ayudar a poder comprender y seguir la línea temática de lo que estuvimos viendo. Y bueno, en la lección anterior pues comenzamos a abordar, ¿no?, lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo y concretamente cómo eso se hace vida al ser miembros de una iglesia local, que es la demanda del Señor para cada uno de nosotros como sus hijos. Y vimos que hay dos palabras clave para ser un miembro genuino, un miembro real de iglesia, y es el compromiso y la unidad. Y abordamos estos dos conceptos pues de una manera introductoria, ¿no? Y dijimos que Cristo no nos llama a unirnos simplemente a una iglesia, a asistir a ella, sino a someternos a ella, y eso es muy diferente. Una cosa es muy diferente a la otra. Unirse, dijimos que nos requería un compromiso formal, pues simplemente era cuestión de asistencia. Sin embargo, someterse es aceptar, reconocer y ponerse bajo tanto la autoridad bíblica del liderazgo de la Iglesia como del resto de la Iglesia. Es decir, cada miembro rinde cuentas de su vida al resto de hermanos, al resto de miembros de la Iglesia, y también acepta sus responsabilidades para con ellos. Dijimos también que el velar por la unidad de la Iglesia es la primera y más grande responsabilidad que tenemos como miembros, y que todo lo demás es pues un subproducto o un resultado, ¿no?, de esa genuina unidad que debe haber entre nosotros, que ese es el deseo del corazón de Dios, y que a través de esa unidad Dios se glorifica grandemente. Y por último vimos que es imposible que haya esa genuina unidad que Dios quiere si el amor no gobierna nuestros corazones. Y dijimos de hecho que una iglesia sana es una iglesia que tiene una sana doctrina, por supuesto, pero que se expresa en la práctica en un amor unificador entre miembros que glorifica a Dios. Bueno, bajo todo este breve resumen y rápido que hemos hecho de la lección anterior, de lo que es ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de una iglesia local, vamos a continuar en el día de hoy desarrollando qué significa esto, y para ello quiero que lo veamos a través de una palabra que es la que da título a la lección de hoy, que es koinonía. Es una palabra en griego que tiene una profundidad tremenda y vamos a desarrollarla en este día. Tenemos, hermanos, que velar por la unidad del Espíritu, tenemos que hacer efectivo ese compromiso genuino de los unos para con los otros, y por eso es necesario que entendamos lo que significa koinonía. Es una palabra requerida para que se dé el compromiso y la unidad. Bueno, esta palabra para muchos cristianos es conocida, es común, la han escuchado, la han dicho en alguna ocasión. El problema es que en la mayoría de las ocasiones se utiliza esta palabra de forma deficiente, de forma escasa, de forma muy superficial. Normalmente la usamos para referirnos a esos momentos de comunión que tenemos a veces juntos como iglesia. Son momentos especiales en donde compartimos una comida, una cena, un rato de convivencia, un día especial de compañerismo. Pero si bien esto es parte de lo que significa la palabra koinonía, no es el todo en absoluto. Eso es una pequeñísima parte de lo que significa realmente esa palabra. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles acerca del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra, nos da ciertos detalles de lo que era y lo que hacía esa iglesia primitiva, que marcan, ¿no?, el rumbo de lo que tiene que ser una iglesia, define lo que tiene que ser una iglesia. Leamos en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, resalto esto, dice también en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, aquí vemos varios componentes que se daban en la iglesia y que definen lo que es ser iglesia. Por un lado, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No voy a abundar ni a ahondar ahora en esto. Ya lo tocaremos un poquito más adelante. En el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos aquí 3 componentes, pero también dice en la comunión unos con otros. Y aquí es donde hoy me quiero parar, porque esa palabra comunión en griego es koinonía. Esa misma palabra la encontramos también en otras partes de las Escrituras, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, es decir, koinonía, con nosotros, y nuestra comunión, nuevamente koinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, en ambos versículos lo que esta palabra nos quiere transmitir básicamente es compartir una vida en común. Repito, compartir una vida en común. Relación íntima, relación genuina. La palabra koinonía es una relación genuina, caracterizada por el compromiso mutuo y la unidad. No es una mera actividad. Esta es la definición de koinonía y esto es lo que está transmitiendo aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando habla de la iglesia. Eso es lo que debe darse en la iglesia. Eso es lo que nos hace iglesia, entre otras muchas cosas. Pero si este componente no se da, realmente no estamos siendo iglesia. Y hermanos, ese compartir una vida en común abarca todas las áreas de la vida, no solamente lo espiritual, sino también las necesidades materiales. Compartimos una vida en común en general, hermanos, ministrándonos la palabra de Dios, por supuesto, pero también preocupándonos los unos de los otros. Nos servimos en lo espiritual, pero también nos servimos en las necesidades físicas, en las necesidades que tienen nuestros hermanos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 12, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Bueno, este versículo es realmente muy importante y no le damos la importancia que tiene. De hecho, lo ignoramos muchas veces o lo pasamos así rápido de pasada, pero lo que nos está transmitiendo aquí Pablo es importantísimo porque nos está diciendo que hay una pertenencia mutua de unos con otros, es decir, por supuesto, en primer lugar, le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios, propiedad exclusiva, le pertenecemos a Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero ahí está el tema. Al ser su cuerpo y ser miembros los unos de los otros, nos pertenecemos también los unos a los otros. No podemos separarnos ni dividirnos. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. Y cada uno de nosotros pertenece al resto de miembros del cuerpo. Por tanto, esa pertenencia se debe expresar en hechos o lo que es lo mismo en koinonía. Compartir una vida en común. Un compromiso de preocupación y cuidado mutuos buscando y preservando la unidad. Después de decirnos Pablo estas palabras de que nos pertenecemos unos a otros, directamente lo lleva a la práctica. ¿Cómo luce eso en la práctica? Esa vida en común, el pertenecerse los unos a los otros, esa koinonía. Leemos unos versículos adelante, del 10 al 16. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa es la clave, partiendo todo del amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, aquí Pablo nos deja ver algunas de las implicaciones prácticas de lo que es compartir esa vida en común, esa koinonía. Y esto no solamente lo vemos aquí en Romanos 12, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y quiero que hagamos precisamente eso. Vamos a ver a lo largo
de todas las Escrituras en el Nuevo Testamento, ese compromiso y unidad de los unos con los otros, esa koinonía. Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento y hacemos un barrido a lo largo de él, encontramos 59 versículos que mencionan los unos a los otros, en los cuales podemos ver de forma práctica cómo es compartir esa vida en común, esa koinonía. Y he dejado un anexo al final de la clase en donde aparecen esos 59 versículos para que los podamos leer tranquilamente en nuestras casas. Bueno, en ese los unos a los otros vemos claramente cuáles son esas acciones concretas de la koinonía y las podríamos resumir o englobar en estas 4 acciones concretas. Primero, cuidándonos y llevando las cargas los unos de los otros. En segundo lugar, orando y velando los unos por los otros. En tercer lugar, alentándonos, confortándonos y animándonos los unos a los otros. Y en cuarto lugar, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. Hermanos, estas 4 acciones concretas de koinonía o responsabilidades como miembros son consecuencias directas de una genuina unidad en amor. Un amor sacrificial. Somos, hermanos, una comunidad que se reúne no para ser servida, sino para servir. Y eso es lo que vemos en 1 Juan 4, versículos 10 al 11, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí quiero hacer, hermanos, hincapié en algo muy importante antes de continuar con todo esto, viendo estas 4 acciones de los unos a los otros, esta koinonía llevada a la práctica. Uno de los grandes tabús que tenemos que romper con respecto a estas acciones o responsabilidades es la creencia general que tenemos de que esta es una labor exclusiva de los pastores o de los líderes de la iglesia. No, hermanos, esto es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, de todos los miembros. Y esta, hermanos, es la tendencia general que tenemos. No nos sentimos responsables los unos de los otros. Pensamos que solamente los pastores tienen que encargarse del cuidado de las almas, que solamente los pastores tienen que velar, que solamente ellos tienen que alentar, solamente ellos tienen que enseñar. Eso es un gran error. Esto, hermanos, es una forma incorrecta de pensar, es una forma no bíblica de ser miembro de la iglesia. Necesitamos, hermanos, entender y estar plenamente convencidos que como miembros del cuerpo de Cristo, ningún miembro de la iglesia es más miembro que otro. Y ahí metemos a los pastores. Es decir, el pastor no es más miembro de la iglesia o el líder no es más miembro de la iglesia que otra oveja más del rebaño. Y esto lo vemos, por ejemplo, en textos. Hay muchos. Y vamos a leer, de hecho, hoy más de uno, pero en este podemos ver esto directamente. En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, está hablando de los líderes, de los pastores, tenerlos en estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, en el 14, también os rogamos, hermanos, a vosotros, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, es decir, vosotros tenéis que hacer estas cosas, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. Y luego dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces vemos al principio en el verso 12 un reconocimiento de que el liderazgo de la iglesia y los pastores tienen la responsabilidad, por supuesto, de amonestar, de aconsejar, de exhortar, pero inmediatamente Pablo pasa al resto de la iglesia y le dice, pero vosotros también. No es únicamente una responsabilidad de los líderes, sino también de toda la iglesia. Eso es koinonía, eso es compartir una vida en común. Así que las demandas de Dios de los unos a los otros es para toda la iglesia, no solamente para los líderes. Que te quede, hermano, grabado esto a fuego en tu corazón. Y esto, hermanos, no es un interés y un énfasis que como pastor pongo para liberarnos de trabajo a los pastores. Hermanos, no. Nosotros tenemos nuestro trabajo y lo hacemos
con todo el amor del Señor, esforzándonos dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras posibilidades, de nuestro tiempo. Pero hermanos, es que si no, no vamos a ser iglesia bíblica, porque para ser iglesia bíblica tenemos que responsabilizarnos y todos entender que nos pertenecemos los unos a los otros y que tenemos estas responsabilidades y demandas de parte de Dios, toda la iglesia, todo el rebaño, todas las ovejas. Si no, no estaremos siendo una iglesia bíblica, por mucho que el nombre de la iglesia sea Iglesia Bíblica Corandeo. Así que hermanos, tengamos por favor esto muy en cuenta. Ahora quiero que veamos cada una de estas acciones a través de las Escrituras. Vamos a estar leyendo versículos y profundizando un poquito en ellas. En primer lugar, cuidándonos y llevando las cargas los unos de los otros. En Gálatas 6, 2 y en el verso 10 también dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo nos cuidamos y llevamos las cargas los unos de los otros? Bueno, por supuesto en diversas formas, pero lo primero que debe darse, sin esto no se puede, llevar las cargas de otros, es conocer las cargas, es decir, conocer las necesidades de nuestros hermanos. Si no hay relación cercana, si no hay un acercamiento, si no hay un interés, entonces difícilmente vamos a poder ayudarnos mutuamente llevándonos las cargas los unos de los otros. Bueno, podría decir muchas cosas al respecto de esto, pero yo creo que es algo, hermanos, que no es tan complicado, que nosotros sabemos cómo tenemos que cuidar de los demás, cómo llevar las cargas, y es ese acercamiento, ese querer relacionarnos, ese preocuparnos por los demás, como hacen las familias, como hacemos nosotros con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Pues así debemos acercarnos a nuestros hermanos, preocuparnos, interesarnos realmente por ellos. Eso va a requerir, que nos esforcemos. A veces no tenemos ganas, a veces ya tenemos nuestros problemas, pero hermanos, la vida cristiana no es una vida egoísta, la vida cristiana es una vida comunitaria, es una vida en la que tenemos que pensar en los demás, siempre. Y hermanos, tenemos que esforzarnos, ¿no? Y esto también requiere, por supuesto, que nosotros expongamos nuestras cargas, es decir, que nosotros compartamos a otros lo que nos pasa para que nos puedan ayudar. A veces no lo hacemos porque no queremos mostrarnos débiles, frágiles, por el orgullo que hay en nuestros corazones, porque no es por otra cosa. Pero esa actitud, hermanos, es una actitud inmadura, no es una actitud cristiana. Hermanos, todos somos débiles, todos somos frágiles, todos necesitamos ayuda de otros. Y Dios nos ha regalado la iglesia para ello, hermanos. Beneficiémonos de esa bendición que Dios nos ha dado con la iglesia, con la familia de la fe. Hermanos, tenemos que estar atentos a un hermano que está pasando por un momento difícil, estar pendientes cuando venimos a la iglesia. Si vemos que un hermano tiene el rostro de preocupación, de tristeza, estar ahí atentos, acercarnos, darle un abrazo, preguntarle qué pasa, si podemos ayudarle en alguna manera. A veces simplemente va a ser escuchar, a veces va a ser darle un abrazo, a veces simplemente orar con él, pero estemos disponibles para el resto, estemos pendientes, hermanos, de los demás. Tenemos que tener ese concepto de familia muy arraigado entre nosotros, hermanos, porque es lo que somos. Somos una familia en Cristo y las familias se cuidan, se ayudan, se conocen y se relacionan. Pasamos a un segundo punto que es orando y velando los unos por los otros. En Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y por qué santos voy a orar primero? Pues por los que conozco, por los que se relacionan conmigo, por los que son parte de mi familia, por esos hermanos a los que pertenezco y me pertenecen, es decir, mi iglesia local. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. A veces nuestras oraciones dicen realmente lo que es prioridad para nosotros, lo que nos preocupa. A veces no siempre nuestras oraciones revelan lo que hay en nuestros corazones, aquello a lo que damos prioridad. Y cuando yo no oro por mis hermanos, cuando yo no me preocupo por sus necesidades, cuando mis hermanos no están constantemente en mis oraciones,
yo estoy diciendo realmente que no los amo. Por mucho que yo lo diga de boca, mi oración habla más alto que mis palabras cuando yo digo que los amo verdaderamente. Hermanos, aquello por lo que tú oras es aquello que realmente te importa. Si no estás orando por tus hermanos es porque realmente no te importan demasiado, no están verdaderamente en tu corazón. En ese episodio en donde Jesús enseña a orar a sus discípulos porque le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar, y Él da esa oración modelo conocida como el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, vemos cómo Cristo presenta de forma, yo creo que es de forma intencional, todas las peticiones en plural, no de manera personal, sino en plural. Perdónanos nuestras ofensas, danos hoy el pan de cada día, etcétera, etcétera. Hermanos, yo creo que Cristo lo hizo de una manera intencional para transmitir de que nuestros corazones no pueden ser egoístas, sino que tenemos que anteponer a los demás, pensar de manera comunitaria y poner esas cosas en oración, tenerlas presentes. Eso significa que nos importan realmente. Y aquí quiero dar un consejo. Hermanos, es bueno como iglesia local tener un listado de toda la membresía de la iglesia para orar periódicamente por tus hermanos. Si quieres una lista de los miembros, pídela porque se te puede facilitar y te puede ayudar a coger esa lista en mano y orar, pues quizá hoy por una parte de esa lista, mañana por otra parte, pero estar periódicamente orando por esos hermanos y apuntar de hecho las necesidades que haya en ese momento de algunos de ellos, tener quizá un sitio donde tomar notas de las necesidades de esos hermanos, las peticiones que ellos van pidiendo, las necesidades que tú vas conociendo al hablar con ellos. Esto es muy importante y lo aconsejo, hermanos, y deberíamos de estar haciéndolo todos como iglesia. Bueno, pasamos a un tercer punto, que es alentándonos, confortándonos y animándonos los unos a los otros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me llama la atención este último apunte que hace aquí Pablo a los tesalonicenses, le dice así como hacéis, es decir, una iglesia ejemplar que ya estaba haciendo esto, pero es como que Pablo le recuerda y le dice, no dejéis de hacerlo, por favor, porque esto es lo que es ser iglesia, esto es coinonía, esto es comunión, esto es compartir una vida en común, seguir haciéndolo, esto glorifica a Dios. Así que sigamos el ejemplo, hermanos, de esa iglesia de Tesalónica, en donde se animaban unos a otros y se edificaban unos a otros. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Presta tu hombro, presta tu abrazo, tu tiempo. Hermanos, sé alguien de consuelo, de ánimo y fortaleza para otro que lo necesita. Estate pendiente de las aflicciones y del sufrimiento, como hemos dicho antes. Pablo en 2 Corintios 1, 4 al 5 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación de Dios muchísimas veces viene, hermanos, a través de otras personas que están ahí dispuestas y preocupadas para traer ese consuelo de Cristo a nuestras vidas, incluso que ellos han experimentado o vivido porque han pasado por cosas similares o iguales a las nuestras en otros momentos. Y Dios ha puesto en ellos ese corazón sensible a las necesidades, a las tribulaciones de otros hermanos. Tenemos que impartir ese consuelo de la parte de Cristo a otros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que sufrir, llorar con los que lloran, gozarnos con los que gozan, hermanos. Esto es muy importante. Y aquí doy nuevamente otro consejo. Y es algo que he dicho antes, pero que lo quiero reincidir. El hecho de que vengamos con la disposición cada domingo a la iglesia, no con una actitud de consumidor, a escuchar una predicación, a cantar unas alabanzas, si es que las cantan bien el grupo de alabanza. No, hermano, vengamos con una actitud de servidor, de decirle a Dios antes de venir a la iglesia, Señor,
quiero estar sensible a mis hermanos, a las preocupaciones, a las necesidades que ellos puedan tener. Muéstrame a quién puedo ayudar. O, Señor, dame la oportunidad de ser de bendición para alguien en el día de hoy, de estar atento a esas necesidades que hay. Te aseguro que cuando tú vas con esa actitud, cuando tú le oras a Dios en esa dirección, el Señor te va a usar, va a ser un instrumento de bendición para la vida de otras personas. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, tenemos que estimularnos los unos a los otros. Por eso es necesario que hablemos, que nos enseñemos, que nos impartamos palabra de Dios en una simple conversación. No tiene que ser solamente desde el púlpito con la palabra predicada o una enseñanza, un estudio bíblico, el seminario. No, hermanos, en el compañerismo, en las conversaciones, que podamos estimularnos con nuestras propias vidas. Y a veces incluso con nuestro testimonio. Cuando las personas conocen nuestras vidas, hay cercanía, hay transparencia entre nosotros. Ellos pueden ver cómo vivimos, cómo llevamos nuestro matrimonio, nuestra familia, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo hemos vivido una aflicción o enfermedad concreta por la que hemos pasado. Eso estimula cuando lo hacemos para la gloria de Dios, cuando lo hacemos de manera que honre a Dios. Eso estimula a otros hermanos a seguir el ejemplo, fortalece su fe y es un testimonio que predica más que lo que nosotros podamos hablar con nuestras propias palabras también. Cuarto punto, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, una iglesia cristiana es una comunidad que anda en la verdad de la palabra de Dios. A diferencia de otras comunidades, nosotros nos tenemos que caracterizar por una transparencia inusual y una honestidad audaz al hablar la verdad de las Escrituras entre nosotros. ¿Y con qué objetivo, hermanos? Pues con un deseo de ver a otros crecer a la imagen de Cristo, crecer en santidad. Jesús oró esto al Padre en Juan 17:17. Dijo, santifícalos, es decir, a los más santos, más puros. Dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, santifícalos en tu palabra. Necesitamos morar abundantemente en la palabra, escuchar la palabra, compartirnos la palabra, enseñarnos la palabra. Necesitamos la palabra no como el comer, hermanos, sino más que el comer. Hermanos, la palabra nos purifica, nos limpia, nos lava, nos santifica. Crecemos a través de ella. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, tiene ese poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Quiero que pensemos en dos aspectos de esta comunión en la verdad. Primero, y ya lo he mencionado, es la transparencia. Es decir, hermanos, para poder ser enseñados en la verdad necesitamos ser transparentes y decir las cosas que son embarazosas acerca de nosotros. Vamos a explicar esto con calma. Fíjate lo que dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por supuesto, esto no quiere decir, hermanos, que ahora vayamos ventilando todos nuestros pecados, nuestras miserias, pues a toda la iglesia, ¿no? Porque no toda la iglesia es madura para recibir esto, no es prudente ni sabio hacer esto con toda la iglesia, pero sí es verdad, hermanos, que aquí nos está transmitiendo la idea de que necesitamos abrir nuestro corazón, al menos con un hermano maduro de tu iglesia local, no solamente con tus cónyuges. Por supuesto, con tu cónyuge tienes que hacerlo, porque es con quien más intimidad tienes y debería ser la persona que pues más atenta esté y que más pueda ser de ayuda para ti. Pero aparte de tus pastores también es bueno tener un hermano, dos hermanos de confianza maduros que puedas abrirle tu corazón. Y si no los tienes, tienes que preguntarte por qué. Temes ser expuesto, temes ser reprendido, te da vergüenza lo que otros piensen de ti. Hermanos, volvemos a lo mismo. El orgullo es el que hace que no busquemos el rendir cuentas, el confesar nuestras ofensas, el confesar nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras batallas.
Hermanos, y así no podemos crecer. Si no hay transparencia, si no hay vulnerabilidad, hermanos, no podremos crecer. Y hermanos, cuando nosotros somos transparentes, cuando nosotros mostramos nuestros fallos, a mí me gusta a veces, de manera intencional lo hago cuando predico desde el púlpito, cuando enseño o incluso aquí en el seminario, a veces mostrar mis errores, mis fallos, mis faltas, porque es necesario humillarse y esto hace bien a otros porque todos estamos batallando con el pecado. Aquí no hay nadie perfecto, todos necesitamos ayuda. Y hermanos, esto hace un bien espiritual a otros, el mostrarnos humildes, el humillarnos. Así que no temas hacerlo. Todos estamos en la misma situación. Estamos bajo la influencia del pecado y necesitamos crecer muchísimo y nos necesitamos los unos a los otros. Por supuesto, los pastores estamos para ayudar a crecer espiritualmente. Puedes contar siempre con nosotros, pero no te limites solamente a tus pastores. A veces tus pastores estarán ocupados atendiendo a otras personas, otras responsabilidades. Es bueno tener siempre algún hermano más maduro al que puedas abrirte, al que puedas confesar pues tus luchas y que te pueda acompañar y ayudar en tu crecimiento espiritual. Y tenemos que entender esto, por eso decía al principio que no es solamente una responsabilidad de los pastores, sino de toda la iglesia, hermanos. Y aquí os doy un consejo más. Si aún no has forjado una amistad con alguien maduro en tu iglesia, a quien rendir cuentas, pues tienes que ir pensando en hacerlo, porque lo necesitas. Y del mismo modo, otros te necesitan a ti. Y un segundo aspecto de la comunión en la verdad es la proclamación de la verdad, es decir la verdad acerca de Dios, todo el consejo de su palabra, en todo tiempo, incluso aunque la gente le moleste. Aun cuando sepas que la verdad va a hacer, va a picar, ¿no? Va a picar. Hermanos, dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos toda la verdad, todo el consejo de Dios, por supuesto, diciendo la verdad en amor, no con intención de andar pegando palos, haciendo daño, sino con la intención de amar a mi hermano, de proclamar la verdad para beneficio de su alma. Dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vemos aquí cómo reincide, ¿no? Pablo en Romanos 15, estoy seguro de que estáis llenos de bondad. O sea, que cuando se enseñéis la palabra, cuando se exhortéis, lo vais a hacer con amor, con bondad, porque eso es lo que caracteriza a un cristiano. Amén. Entonces eso es lo que debe de caracterizarnos como iglesia. Por supuesto, hermanos, que aquí entramos en arenas movedizas, porque no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos aconsejen, no nos gusta tampoco que nos disciplinen. Entonces, hermanos, esta es una parte incómoda de la coinonía, pero es una parte indispensable. Es una parte indispensable porque, hermanos, si no, nos vamos a crecer en semejanza a Cristo. ¿Cuál es la reacción cuando alguien nos aconseja, nos exhorta, nos corrige, nos disciplina? Bueno, ¿quién te crees tú que eres? ¿Por qué te metes en mi vida? Hermanos, esa mentalidad tiene que salir de nosotros. ¿Cómo que quién te crees tú que eres y por qué te metes en mi vida? Tú me perteneces, yo te pertenezco. Dios nos ha unido en un mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Cambiemos el chip, hermanos. Y no nos gusta, hermanos, porque todavía en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, somos individualistas, como estuvimos hablando en lecciones anteriores. Hermanos, que no se trata de eso. Que nos pertenecemos los unos a los otros, que tú no puedes vivir tu vida de forma individual. Tú te debes a otros y otros se deben a ti. Nos debemos rendir las cuentas. Dios nos ha unido en un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y por supuesto que es incómodo a veces tener que decirle a otro,
aun cuando es en amor, con bondad, tener que lidiar con el pecado de un hermano, ir y decirle las cosas, es incómodo, por supuesto que sí, por supuesto que lo es, igual que lo es para el otro, para con nosotros, ¿no? Cuando ellos ven pecado en nosotros. Pero hermanos, eso no debe de frenarnos, porque de hecho el no hacerlos, el no, perdón, hacer eso, el no ir a confrontar, el no ir a aconsejar y a exhortar, es una muestra de que realmente no estamos amando a nuestros hermanos. Es un muy mal síntoma espiritual cuando actuamos con indiferencia al ver a uno de los nuestros coqueteando con el pecado y no hacer absolutamente nada. Y hermanos, nos necesitamos. Vuelvo otra vez a lo mismo. La santificación es un proceso comunitario. La santificación es un proceso comunitario. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros porque Dios va a usar a otros hermanos para hacerte ver tu pecado, para hacerte ver cosas que tú no ves, cosas que no sabías, sabiduría divina. Hermanos, necesitamos esto sí o sí para crecer a la imagen de Cristo. Por eso decimos que la santificación es un proceso comunitario, es un proceso en el que la Iglesia es vital e indispensable. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versos 12 al 15, «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Esta es la clave, hermanos, vestirnos de estas cosas. Sobre todo dice el verso 14, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor es sacrificial, requiere pagar un precio, perder la comodidad. Gálatas 6.1 dice, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». En Santiago 5, 19 al 20 dice, «Hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados». Hermanos, por favor, no dejemos que por causa del orgullo un hermano no se sienta la confianza de poder bendecir nuestras vidas con un consejo, con una exhortación, con una corrección. Dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, en donde llama al orgullo como el gran pecado. Dice, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué contundente, ¿verdad? Y hermanos, deberíamos de creer que los demás tienen buenas intenciones cuando vienen a nosotros, porque eso es otra de las cosas, otro de los problemas que nos pasan en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, en nuestra inmadurez. Sospechamos de las intenciones de los demás y percibimos como que nos están atacando, como que están enemistados contra nosotros, que realmente no nos están amando cuando hacen eso. Hermanos, tenemos que suponer que lo hacen por nuestro bien, tenemos que brindarle el beneficio de la duda, porque no puede haber relaciones genuinas donde existe la desconfianza. Y hermanos, aquí hago aquí una nota aparte, los pastores, los líderes también necesitamos ser corregidos en amor. Así que sentirse, hermanos, en confianza de que si hay algo en lo que realmente necesitamos ser corregidos, pues que podamos ser bendecidos por la corrección del resto de la iglesia, porque somos personas pecadoras también. Hermanos, por último quiero añadir algo a este punto, aunque lo vamos a abordar en otra lección con mucho más detenimiento, y es el tema de la disciplina de la iglesia. En Mateo 18, 15 al 17
Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, aquí vemos claramente que la iglesia en ocasiones tiene que ejercer disciplina, en ocasiones graves, y la Biblia nos muestra que donde hay amor, habrá disciplina, y que la intención de la disciplina siempre es la restauración del hermano, su crecimiento en santidad y la pureza de la iglesia. Santiago 5, 19 al 20 dice, hermanos, si alguno entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo hemos leído anteriormente, pero qué importante, ¿no?, este versículo. Qué importante es. Obviamente esto requiere una explicación y profundidad mayor, y como digo, hablaremos más adelante de ello, pero quería meterlo porque en este punto de la exhortación, de la disciplina, de la corrección, era necesario que lo tocáramos por lo menos de manera superficial. Y hermanos, también decir algo más al respecto, y ya quiero ir concluyendo con algunos apuntes generales de lo que hemos visto en esta lección. Pero en este último punto, esta acción concreta de enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros, de hablarnos la verdad en amor, no solamente en asuntos de pecado, sino en enseñarnos en todo el consejo de Dios, transmitirnos los unos a los otros esa sabiduría que Dios nos da. Qué bueno es tener amigos sabios, como dice Proverbios, que pueden ayudarnos a vivir mejor en cualquier área de nuestras vidas, a desempeñar mejor los roles que ejercemos como padres, como esposos, como siervos del Señor en la iglesia, como ministros, como amigos, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues quiero entrar en algunas conclusiones finales. La primera, hermanos, es que la verdadera comunión requiere de verdadero amor. La verdadera comunión, la verdadera koinonía, requiere de un amor verdadero, no de cualquier amor. Estas 4 acciones que hemos visto a lo largo del día de hoy, los unos a los otros, son manifestaciones, hermanos, de un amor genuino entre miembros. Si no hay amor, esto no se puede dar, es imposible. Y siempre vemos en la Biblia que ese amor entre miembros es una decisión consciente, firme, en pos de agradar y hacer la voluntad de Dios, glorificar su nombre. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere abnegación, requiere pagar el precio. Y por eso siempre es como que es ¿cuánto estás dispuesto de ti a dar por alguien, por los demás? ¿Cuánto estás dispuesto a perder por el bien de esa persona? ¿A cuánto de tu libertad estás dispuesto a renunciar? ¿A cuánto de tu tiempo también estás dispuesto a renunciar, a morir a tus emociones, a dar de tus recursos, a invertir por esa persona? El amor, hermanos, es una disposición hacia otro, que se expresa en acciones concretas para lograr el bien supremo de esa persona. Esas acciones, por supuesto, son las que hemos visto en la lección de hoy, que hemos visto a lo largo de todas las Escrituras, con esos 59 versículos que mencionábamos que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Y hermanos, aquí hay algo muy importante. Ese amor genuino es el amor de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Es imposible que esas acciones se den en nosotros si el amor de Dios no fluye en nuestras vidas. Es una tarea, una misión imposible. No podemos dar nada a otros si nosotros no lo tenemos, si no lo hemos recibido nosotros primero. O dicho de otra manera, ninguna de estas 4 acciones de koinonía, de los unos a los otros, serán posibles si nosotros no estamos unidos a Cristo, teniendo una relación genuina con Él día a día. Jerry Bridges, en su libro La comunidad verdadera, dice: después de todo, la comunidad no es simplemente compartir verdades bíblicas unos con otros o simplemente pasar un rato agradable de convivencia social. La comunidad es compartir una vida en común en Cristo. Solamente en tanto que comprendamos y nos apropiemos de la vida que tenemos en Cristo es que seremos capaces de compartir esa vida con otros. Y no quiero negar una realidad, hermanos, y es que el amor cristiano es difícil.
¿Por qué? Porque aún somos pecadores. No sé si te has parado a pensar el por qué en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento, hay tantas exhortaciones acerca de que los cristianos se amen los unos a los otros, se amen entre sí. ¿Por qué? Porque para nosotros en nuestra carne se hace realmente difícil. Pero hermanos, Dios nos ha capacitado. Dios nos ha dado su Espíritu para que nos podamos amar los unos a los otros. Aunque es difícil, estamos capacitados para amar a los demás. Porque nuestra capacidad de amor proviene del amor de Dios para con nosotros. Como dijo Jonathan Edwards, que Dios es la fuente y el modelo de nuestro amor, él lo expresa muy bien diciendo: es a partir de los soplos del Espíritu Santo que surge el amor del cristiano, tanto hacia Dios como hacia los hombres. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor. Y por tanto, cuando el Espíritu de Dios entra en el alma, el amor entra. Dios es amor y el que tiene a Dios viviendo en él por su Espíritu tendrá al amor viviendo en él. 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y otro texto que ahora no recuerdo dónde está, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Es el amor de Dios lo que muestra el que realmente somos hijos de Dios, porque ese amor de Dios está en nosotros y se manifiesta, fluye a través de nosotros. Así que, hermanos, no podemos alcanzar la madurez para amar a los demás a no ser que nos esforcemos por alcanzar la madurez en comprender la magnitud y disfrutar y zambullirnos en el amor de Dios. Mientras más apreciemos ese amor, más creceremos en él, por lo tanto más podremos amar de forma más perfecta a nuestros hermanos. Y hermanos, un apunte más en esta conclusión final es que nuestra comunión no solo debe diferenciarse por nuestra disposición a decir la verdad, sino también por nuestra disposición a perdonar y a reconciliarnos cuando la comunión se ha roto. Dice en Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, así como Cristo nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando, hermanos, hagamos nosotros lo mismo. Eso mismo nos recuerda el Señor en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Perdonad a otros, así como yo os perdono a vosotros cada día. Hermanos, recordemos que nuestros hermanos, al igual que nosotros, están en el camino a la perfección. Un día seremos perfectos, pero mientras estemos aquí en la tierra, no. Por lo tanto, tenemos que soportarnos pacientemente los unos a los otros en esas ofensas, los unos para con los demás. Hermanos, que podamos mostrar el amor de Cristo, el perdón, y así realmente seremos la iglesia que el Señor quiere. Y para terminar, pues decíamos en lecciones pasadas que la membresía es un regalo de Dios. Hermanos, ¿no os parece, a la luz de lo que hemos visto en la lección de hoy, que esto es así? Somos altamente bendecidos, hermanos, en el sentido en que hay una comunidad de personas que se preocupan por mis necesidades. Hay una comunidad de personas que me fortalecen y sostienen en los momentos difíciles, que permanecen a mi lado en medio del dolor. Hay una comunidad de personas que por medio de la palabra me instruyen y me dan sabiduría para que camine en la perfecta voluntad de Dios. Hay una comunidad de personas que me aman tanto, que me corrigen y amonestan para que crezca la imagen de Cristo, para que me aparte del pecado, para que glorifique el nombre de Dios. Hermanos, ¿no os parece esto un regalo divino? ¿No os parece el ser miembros del cuerpo de Cristo un regalo de Dios? Por algo, dijo el salmista en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor os bendiga.